Ahora vamos un poco a hablar del tema de los impuestos, que es calculo que el tema que más le importa a la gente, pero sinceramente yo de hasta ahora, de todo lo que hemos hablado, lo más importante o con lo que me quedaría sería con el tema del referéndum para subir los impuestos. Es algo que me parece increíble. Pero bueno, dicho esto, a la gente le interesa cómo son los impuestos ahí, si van a tener que pagar mucho, si el Estado les va a robar mucho o poco. Vale, pues mira, si quieres vamos por partes. Primero te diría, antes de entrar en cada uno de los impuestos más en detalle, ¿cuántos impuestos hay en Georgia? Yo te preguntaría, no sé si lo conoces, yo personalmente no tengo ni idea, ¿cuántos impuestos hay en un país como España? La cantidad de impuestos, tipos de impuestos Muchísimos. distintos. Muchísimos. Muchísimos, ¿no? Yo ya ni los conozco porque yo creo que tendremos que hacer un máster o tendremos que hacer una carrera solo para aprenderlos todos. Hay una cosa que me impacta mucho de muchos países, ya no solo de España, ¿eh? De hecho, por supuesto no tengo nada en contra de España, amo mi tierra y me encanta, pero en materia de impuestos y en las políticas fiscales sí que es verdad que a veces un poco, ya no solo que se paguen muchos impuestos, sino que es que además es muy cansado porque tienes que aprender mucho de impuestos para entender tú como emprendedor lo que tienes que hacer. Hay algo yo personalmente que odio de muchos países y es que tú tengas que saber prácticamente más de impuestos en tu país para entender cómo funcionan y que tú seas, bueno, que no que no lo estés haciendo mal en tu país, que estés pagando los impuestos correspondientes, que no centrarte en tu propia actividad como tal y generar ingresos de tu fuente de actividad como tal, que es para lo que estás haciendo un negocio, ¿no? Eso es algo que a mí me molesta bastante. Te diría que me molesta más eso que pagar muchos impuestos. A mí las Lo dos. que me molesta es... sí, también. En Georgia solo hay 6 impuestos. Hay 6. O sea, 6. no hay 10, 20, 100, no, hay 6. Y son además muy claros. Son impuestos a las ganancias corporativas. Ahora iremos comentando todos ellos. El VAT, que el VAT es el IVA, es el IVA, como conocemos en España. El impuesto especial, el impuesto a la renta personal, el impuesto a la importación y el impuesto a la propiedad. Estos son los Ya 6 tipos está. de impuestos que hay en Ni, Georgia. ni Acabó. sucesiones, ni nada de esto. Donaciones, etcétera, nada. 6 impuestos, estos son. Mucha gente nos pregunta, Adrián, ¿yo puedo llegar a vivir, por supuesto, residiendo en Georgia y estar pagando 0% de impuestos? Yo, ojo. Evidentemente, 0% es como algo idílico, ¿verdad? Y eso es un mensaje un poco erróneo. Te digo un poco porque el mensaje correcto, que es el que ahora os explicaré al respecto, es muy interesante igualmente. No es un 0%, pero casi. Y vamos a explicar un poco en detalle. ¿Por qué se dice que se paga 0% de impuestos? Bueno, se dice porque realmente, eso sí que es correcto decir y argumentar, que todos los ingresos que provienen del extranjero tributan al 0%. ¿Por qué? Porque Georgia se basa en una política territorial de impuestos, lo que quiere decir que únicamente graban impuestos aquellos ingresos brutos que provengan de Georgia, que sean locales, ¿de acuerdo? Pero este tema es importante matizarlo, puesto que alguien consideraría que si, por ejemplo, yo soy de Francia, pongamos un ejemplo, para no nombrar tanto España, si yo soy de Francia y yo soy programador informático y vengo a residir a Georgia y por lo tanto yo desde Georgia estoy facturando a mis clientes internacionales, puesto que no tengo clientes georgianos, como es un ingreso proveniente del extranjero, pago 0% de impuestos. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Porque principalmente hay que distinguir qué son los tipos de actividad y tus ingresos gravables y cuáles no son gravables. Entonces, por ejemplo, vayamos a aquellos que no son gravables. Quiere decir que Georgia no te va a reclamar impuestos por dicha actividad o por dichos ingresos brutos que tú obtengas. Por ejemplo, el póker. El póker, si estas ganancias que tú obtienes del póker son de plataformas online extranjeras y que no son locales, es decir, que no son plataformas en Georgia, basadas en Georgia, o que no son casinos físicos, por ejemplo, que vas a Batumi, que es una ciudad muy reconocida en Georgia porque es una zona costera, es un poco Las Vegas de Europa del Este porque tiene muchos casinos y demás, especialmente porque en todos los países vecinos, Turquía y demás, no se permite el juego y en Georgia hay casinos especialmente porque Ya, está entonces irán permitido y todos mucha ahí. gente, claro, entonces mucha gente viene a una ciudad que se llama Batumi, que es, la verdad que es una ciudad hermosa, que
que a la gente que le guste la playa, pues bueno, pues es un lugar muy, muy bonito para residir aquí en Georgia. Es decir, que si el póker proviene de fuentes, digamos, online y son de plataformas extranjeras, se considera de que es una actividad que no está grabada o que está grabada al 0% y por ende no tienes que pagar impuestos. Y por lo tanto no tienes que registrar tu actividad económica en el país, lo que quiere decir que no te tienes que registrar ni como autónomo ni abrir una sociedad para poder facturar. Tú simplemente llegas al país y lo que tienes que hacer es, evidentemente, obtener la residencia porque estás viviendo aquí en el país y de manera anual tienes que ir declarando tus ganancias provenientes del póker. ¿Vale? Es únicamente el gobierno lo que va a solicitar es que tú declares cuánto estás ganando de esa actividad, pero no te va a pedir que pagues impuestos por esa actividad. Otras actividades que no graban impuestos, por ejemplo, las criptomonedas, algo que hoy en día parece pues, que es muy típico, que a la gente le gusta mucho, que es un tema que está de moda y me parece razonable que así sea. Bueno, pues por ejemplo, Georgia se declaró, digamos que en ese sentido se pronunció al respecto y la ley tributaria nos dice que no grava impuestos siempre y cuando estemos hablando de compra y venta de criptomonedas, es decir, que hagamos una acción de trading. En ese sentido, ocurre lo mismo que con el póker. No tienes que registrar tu actividad como autónomo, LLC, etcétera, pero sí que tendríamos que estar declarando pues, las ganancias provenientes de las criptomonedas. Algo distinto es la minería. La minería sí que hay un impuesto que es el IVA, que es el 18% concretamente en Georgia, porque el hash, digamos la energía, sí que se estaría grabada, puesto que se está haciendo en Georgia. ¿Vale? Digamos que esa sería lógico y por lo tanto aplicaría el impuesto correspondiente. Pero en ese tipo de actividades sería grabar al 0%. Y ahora vamos a lo que probablemente la mayoría de tus espectadores o la mayoría de mis clientes, digamos, es lo que sucede. Hablamos de programadores informáticos, hablamos de personas que tienen un e-commerce, hablamos de expertos en marketing digital, hablamos al ¿Youtubers final alguno de habrá también? Muy bien, de hecho los hay, youtubers, streamers, hay bastante pocos porque muchos de ellos principalmente se van a Andorra y esto que hemos visto, ¿no? De toda la liada que ha aparecido con respecto a Rubius, Andorra y demás, pero bueno, Sí. aquí también hay alguno, aunque menos, porque todavía no se conoce tanto el país y demás, pero sí que es un país muy interesante si lo comparáramos fiscalmente con Andorra. Luego si quieres comentamos al respecto. Pero especialmente este tipo de actividades digitales sí que están grabadas. ¿Y por qué están grabadas? Porque se reconoce la actividad económica que se está realizando en el país y por lo tanto tienes la necesidad de poder registrar tu actividad o bien como individual entrepreneur con el estatus de small business, para no hablar de aspectos un poco técnicos, es como el autónomo en España, o bien registrar tu sociedad, tu LLC, que es Limited Liability Company, que es como la sociedad limitada en España. Hay algunas actividades que te permiten registrarte en una de esas dos condiciones y hay otro tipo de actividades que no te permiten ser autónomo y tienes que directamente abrir la sociedad. Y dirás, vale, pero igualmente, si yo registro mi actividad como, por ejemplo, youtuber, como bien has dicho, como quien me paga es YouTube y por lo tanto es un ingreso extranjero, yo tendría que pagar 0%. No, porque ya como decía, como es una actividad grabable dentro del territorio georgiano, tú estás generando esa actividad en suelo georgiano. Y por lo tanto, si bien es cierto de que esa actividad no la estás ejerciendo para un cliente georgiano, sí que es verdad de que esos ingresos los estás obteniendo en territorio georgiano con tu actividad erradicada y ubicada en el país. Y por lo tanto sí que está grabada. ¿Cuál es? Y aquí viene lo bueno, ¿vale? Una vez hecho el pequeño paréntesis del por qué no todo es 0%, sino que hablamos de, por ejemplo, inversiones, criptomonedas, póker, etcétera, el resto de actividades, algunas graban al 1% de IRPF, que lo reconoceríamos como tal, 1%, con un máximo de facturación de 500.000 laris anuales, que equivale a 125.000 euros aproximadamente anuales. Y en el caso de que te excedas de esa facturación, pasarías de un 1% a un 3%, que en todo caso, bueno, pues evidentemente estamos hablando de un impuesto más que razonable y amigable, ¿no? En Sí, ese sí. sentido. En España, por ejemplo, por 100.000 euros, que tendrás un IRPF del 40%, Sí, más o sí, menos. más o menos, sí. Ya. Claro, hablamos del IRPF.
Luego, en algunas otras actividades, porque como decía, no todas son grabables con el 1%, hay otras actividades que están grabadas al 20%. Te voy a decir un ejemplo. Dentro del ingreso que pueda tener un youtuber, yo distingo 3 tipos de ingresos distintos que un youtuber, bueno, de hecho 4, que un youtuber puede tener. Uno es las donaciones. Hablaremos ahora cuánto tributa a las donaciones. Otro es los ingresos por los anuncios, porque nosotros entendemos desde Georgia de que un youtuber no es que tenga ingresos por las visitas que genera el vídeo, que sí, sino por los anuncios que decide colocar dentro de ese vídeo. Y por ende, los anuncios que está, digamos, teniendo ese vídeo y las visitas que se están reproduciendo en esos anuncios, eso genera unos ingresos. Y eso también está grabado. Donaciones, 0%, por un lado. Las donaciones que un youtuber recibe no están grabadas. Se tienen que declarar, como hemos hablado previamente, pero no se graban impuestos. Todos los ingresos que recibes por los anuncios que se ven, 1%. Y finalmente, te diría el tercer, sí, te he dicho antes 4, pero realmente son 3, al menos que nosotros conozcamos. El tercer tipo de ingreso que un youtuber podría tener sería suscripciones, si tiene miembros del canal. Estos pagan mensualmente. Bueno, pues ¿por qué digo todo esto? Porque un tipo de actividad que sí que graba el 20% sería concretamente las regalías, lo que le llaman las regalías, que serán las suscripciones. Las suscripciones a un canal de Twitch o el hacerse miembro de un canal en YouTube, todo eso estaríamos hablando de que tributa el 20%. Hay otro tipo de actividades, como por ejemplo las consultorías. Nosotros, en Tu Empresa en Georgia, en este proyecto que ayudamos a gente de habla hispana a emprender en el país y a solventar todas sus dudas en referencia con este país, este servicio que nosotros ofrecemos no lo podemos hacer si quisiéramos ser autónomo. Por ejemplo, si yo, en vez de tener mi sociedad registrada, quisiera o prefiriera ser autónomo mediante el estatus, como te decía, de small business, no es posible. La Hacienda georgiana nos dice que, por ejemplo, la actividad relacionada con consultoría y asesoramiento tiene que estar grabada al 20% dentro de la actividad en una LLC, en una sociedad. Ok, perfecto, pues es simplemente tenerlo en cuenta. ¿Por qué te digo todo esto? Vemos 0% en algunos de los casos, por ejemplo, criptomonedas, póker, inversiones que provienen del extranjero, etcétera. Por otro lado, tenemos del 1 al 3% para la mayor parte de actividades que tú, yo, la mayor parte de los clientes y de personas que están generalmente interesadas en Georgia suelen tener al 1 al 3%. Y finalmente, algunas actividades puntuales que vale la pena comentar, por eso te las he querido trasladar, al 20%. 20% tipo máximo, entiendo que independientemente de la cuantía. Sí, de hecho, exacto. De hecho, en el caso de una sociedad limitada, de una LLC, nosotros decimos 20%, ¿por qué? Porque si bien es cierto de que, y esto es un tema importante que no te había comentado, el impuesto de sociedades, por así decirlo, es cero, es decir, todo el capital que tu sociedad georgiana ingresa por mediación de tus actividades propias en la propia sociedad, no debe de pagar impuestos implícitos por ello, siempre y cuando no salga de la propia empresa. Esto es un modelo Correcto. muy parecido o de hecho similar al de Estonia y otros países. Quiere decir que todo el capital de la sociedad que tú reinviertas en la misma, ya sea, por ejemplo, en reinvertir en parte del capital para hacer negocios dentro de la sociedad o para comprar una vivienda y la cual después, posteriormente, o la vas a vender o la vas a arrendar y va a generar más negocio para la propia sociedad. O vas a comprar bonos del Estado en Georgia, o vas a comprar incluso criptomonedas, vas a invertir en criptomonedas. Bueno, pues en general, cualquier tipo de inversión que realices desde la sociedad no grava impuestos. ¿Dónde está ese 20% del que te hablaba? Está cuando decides retirarlo en forma de 2 opciones. Hay únicamente o dividendos o salario, las cuales tributan aproximadamente al 20%. Si tú tienes un salario de tu sociedad georgiana, 20%. Si decides retirar tu patrimonio, o sea, parte del dinero que la sociedad tiene, los excedentes, en forma de dividendo, pues entonces estaremos hablando del mismo impuesto, similar al 20%. O sea, para hacernos una idea y poner un ejemplo simple, imaginémonos que yo soy un youtuber más grande y que gano miles de euros. Entonces, si voy allí, como hemos dicho, para algunas cosas tendré que pagar un 1%, para otras que recordar que nada y para otras un 20%.
Y en el caso del 20%, solo tendré que pagarlo si yo quiero recibir un salario y no lo estoy revirtiendo constantemente en esa empresa. En el caso de que escojas abrir una Bueno, sociedad, en el correcto, caso sí, de que sí. seas, exacto, porque en el caso de que seas autónomo, como decíamos, sería pagar el 20% de manera anual relacionado con todos los ingresos que estás obteniendo. ¿Recuerdas que hemos hablado antes de la declaración anual de ganancias que se tiene que realizar? Sí. Bueno, pues esa declaración anual de ganancias lo que permite es que aquellas actividades que o bien no están grabadas, como hemos dicho antes, inversión en criptomonedas, etcétera, que puedas hacer a nivel particular, como otro tipo de actividades, como por ejemplo viene a ser en tu caso particular como youtuber, si tienes suscripciones, si tienes miembros al canal, la cual tributa el 20%, es anualmente donde tenemos que hacer el pago, tenemos que hacer frente a ese pago del 20% relacionado con ese tipo de impuestos. Sin embargo, tú como autónomo, como individual entrepreneur, con el estatus de small business, estarías pagando un 1% hasta lo que te decía, 125.000 euros aproximadamente, y luego un 3% por el resto de ingresos que, por ejemplo, están relacionados con las visitas derivadas de los anuncios que estás colocando en los vídeos. Si, por ejemplo, estuvieras ganando, para hacer una idea, 1.000 euros, tendrías que pagar el 1 euros mensuales, estarías pagando el 1% mensualmente de esas ganancias brutas que estás obteniendo como autónomo, vamos a decirlo así.